Inés está a punto de casarse con el duque. Este le pregunta si está nerviosa, a lo que ella le contesta que si de verdad está bien estar a su lado. Pero él le dice que claro, porque siempre la protegerá. Quiere que sonría, así como se lo prometió. Ambos aceptan casarse porque ella ya no se siente vacía. Mucho tiempo antes, Inés era una sirvienta que era maltratada por otras. Siempre la acusaban de cosas que ella no había cometido para que la regañaran. Inés se sentía vacía porque había perdido todos los recuerdos de su infancia. De no ser por el conde Wilfred, probablemente estuviera muerta, ya que él la recogió del bosque. Como todas las sirvientas la odiaban, le hacían burla con que parecía una muñeca antigua, de esas que están abandonadas en una casa acumulando polvo. Cuando estaba a punto de irse para limpiar el patio, se encontró con la señorita Carla, pero como chocó con ella, le empezó a pedir disculpas. Sin embargo, Carla la golpeó haciéndole una herida en la cara. Le dijo tantas y tantas cosas feas, como que la mansión apestaba por su presencia, muchas cosas horribles. No conforme con eso, agarró una cubeta con agua helada y se la echó encima, porque según ella así iba a estar más limpia. Inés, en lo único en lo que pensaba era en que todo esto terminara rápido. Le volvió a pedir perdón, pero Carla le dijo que si su padre le diera permiso, la echaría de inmediato. Con todo y que estaba mojada y herida, fue a limpiar afuera donde hacía un montón de frío. Como comenzó a llover, las sirvientas estaban hablando acerca de que iba a ser una noche bastante fría. Una de estas habló con la jefa de sirvientas para decirle que Inés no se encontraba bien porque había estado limpiando afuera completamente empapada. Pero lo único que le dijo la jefa fue que la dejara como estaba porque seguramente se lo había buscado, ya que nadie sabía de dónde había venido, por lo mismo a nadie le iba a importar lo que le pasara. Cada vez Inés tenía más y más frío. Fue entonces que su cabello y ojos comenzaron a cambiar de color. Ahora lo recordaba. No era la primera vez que pedía ayuda, porque cuando era más chica, de repente un incendio acabó con la casa donde vivía, incluidos sus padres. Ella veía cómo sus padres perdían la vida frente a ella. Trató de ir con ellos, de pedir auxilio, de que alguien los ayudara a salir de ahí. Mientras la mansión seguía colapsando, su madre abrió los ojos para decirle que había un encanto que podía hacerla feliz, que se lo diría porque ella aún estaba viva. Hola chiquis felices, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, porque hoy les traigo un nuevo video que espero que les guste muchísimo. Es una historia cortita pero muy bonita, muy buena. Si les gustan estos videos, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones que les avisará cuando suba un nuevo video. Aquí abajo les dejo mis redes sociales para que me sigan, así como el link del canal de WhatsApp, donde les aviso de nuevos videos, de cuando los subo, además de un poco de mi vida. Pueden apoyar este canal uniéndose en el botoncito que está aquí abajo. Y bueno, sin nada más que decir, comencemos. Cuando abrió los ojos pensó que todo había sido un sueño. Se sentía mejor, más ligera, pero tenía los ojos rojos, lo cual se le hacía bastante extraño. Afortunadamente para ella, sus ojos regresaron al color normal, pero la herida que le había hecho Carla se había curado por completo. Ese día esperaban a un visitante muy importante que quería tener una plática sobre el matrimonio con la señorita Carla. Esta señorita estaba más que feliz porque tenía mucha curiosidad de cómo sería su futuro esposo. Seguramente muy guapo y con mucho dinero. Iba caminando cuando de repente se encontró con Inés, que de inmediato se arrodilló frente a ella. Carla le dijo que qué bueno que todavía estaba viva porque tiene muchos asuntos que arreglar con ella. Fue entonces que la encerró en un cuarto porque no quería que su invitado viera a alguien tan fea como ella. Regresó para ver cómo iba la charla con sus padres, pero estos no se veían bien porque ambos estaban llorando. Le dijeron que no servía de nada ocultarlo, pero ella seguía con que seguramente hablaban sobre su matrimonio. Su padre le dijo que acababa de llegar un mensaje de la casa ducal donde le ofrecieron un matrimonio para la hija del conde. A lo que Carla dijo, bueno, pues voy a ser una duquesa, pero su madre se veía bastante triste, también su padre, porque le dijeron que la persona que había solicitado el matrimonio era el duque Gilbert Dedrix, el que controlaba el país en el este,
y también el apodado Duque de la Muerte. Él era un duque misterioso que rara vez aparecía en público, además había tenido muchas novias, pero todas ellas habían muerto de una manera violenta en los últimos meses. Por eso se había ganado ese apodo. De inmediato a Carla le cambió el semblante diciendo que no quería casarse con él porque no quería morir. Su padre le dijo que lo entendía, pero que había escuchado rumores donde si se negaban la familia entera era destruida. Carla llorando le preguntó a su padre si la estaba sacrificando por el bien de la familia, pero él tenía una idea. Fueron a hablarle a Inés porque el señor solicitaba su presencia. Carla le preguntaba a su padre por qué estaba esa sucia criada ahí, pero él le dijo que ella sería la novia del duque, sería su sustituta, por lo que iría en su lugar, porque es la única hija que le quedaba de su hermano fallecido. Tanto su esposa como su hija se quedaron boquiabiertas con esta información. Le dijeron que no podían creer que ella tuviera la sangre de la familia, pero el conde les dijo que quería hablar con Inés a solas, por lo que quería que se fueran. Muy a regañadientes se fueron, pero Carla, antes de irse, le dijo a Inés que nunca la iba a aceptar como su hermana. A solas, el conde le decía que la había estado criando para protegerla, porque sus padres habían sido asesinados por una persona malvada. Entonces, por ello, ella había perdido la memoria y se había convertido en sirvienta para que, según el asesino, no supiera dónde estaba, pero que había valido la pena mantenerla con vida porque ahora podía ir y casarse con el Duque de la Muerte. Inés todavía estaba en shock porque entonces aquel sueño que había tenido donde sus padres morían era real, pero por otro lado también sabía lo que significaba casarse con el Duque de la Muerte, porque había escuchado los rumores de que cualquier señorita que se casara con él moría casi de inmediato. No podía dejar de tener miedo, pero su tío el conde le dijo que qué bueno que la tenía ella como reserva, porque así su amada hija no iba a tener que morir. Le llamó a las sirvientas para que la prepararan para la boda, la bañaron, la vistieron, la maquillaron y entonces fue llevada hacia un carruaje para que fuera de inmediato a la mansión del duque. Antes de irse, Carla volvió a ser súper grosera con ella, diciéndole que pues, aunque ahora se ve así, no cambia el interior. También se despidió de su padre, que pues es su tío según, y se fue, aunque siempre la habían tratado como una muñeca. No dejaba de tener miedo porque tampoco es que quisiera morir. Mientras que por otro lado, el duque le preguntaba a su mayordomo por qué de nuevo había otra candidata esposa, porque de todas formas todas las mujeres que iban terminaban muriendo. Cuando Inés era pequeña recordaba que jugaba con un niño bastante amable. Le decía que casi no podía salir de la mansión porque tenía los mismos poderes que su madre. Entonces hasta que lograra controlarlos por completo, no podía conocer a más gente. Todos en la mansión eran amables, incluidos sus padres, los sirvientes, pero aún así era aburrido. Él le preguntó si quería salir de la mansión y conocer muchos lugares, a lo que ella le dijo que sí. Fue entonces que hicieron la promesa de que la escoltaría para que conociera todo el mundo. Esto fue un sueño o más bien un recuerdo de parte de Inés, bastante agradable por cierto. El señor que iba con ella le dijo que ya casi llegaban, pero volvieron a su mente las palabras de su padre diciéndole que pues moriría de una forma violenta en pocos meses. Le preguntó a este señor qué tipo de persona era el duque, a lo que él le dijo que era espléndido pero bastante aterrador, ya que no suele demostrar sus sentimientos. También no dudará en utilizar cualquier medio para proteger su territorio. Elimina a cualquier persona que le hace daño sin piedad. Esto solo le hizo darse cuenta de que los rumores tenían razón, porque ella sería asesinada. Fue entonces que llegaron y le dieron la bienvenida a la mansión, que se veía bastante tétrica. Pasó hacia el fondo donde se encontraba el duque y entonces se presentó. Le dijo que su nombre era Inés y que era un honor conocerlo. El duque fue hacia ella para decirle que se había tomado la molestia de ir, pero que no tenía ninguna intención de casarse con ella, que regresara a su casa, y le recordó las palabras de su padre, las de Carla y las de todos en la mansión. Sabía que no podía regresar a ese infierno, así que le dijo que ya no tenía ningún lugar al cual regresar, y que si no tenía nada que hacer con ella, que entonces la matara en ese preciso momento. El duque no tenía intención de matar a nadie, así que le dijo que le daría algún otro papel en la mansión para que no tuviera que regresar a casa.
le habló a su sirviente para decirle que le iban a tratar como una invitada. Una vez a solas, habló con su mayordomo para preguntarle si de verdad Inés era hija de la familia del conde, porque tenía las manos bastante ásperas. El mayordomo dijo que investigaría de inmediato los orígenes de Inés. Cuando fueron a buscarla, ya no estaba en su habitación, por lo que todos comenzaron a tratar de encontrarla. Pero, ¿dónde estaba ella? Pues estaba limpiando el patio porque no tenía nada que hacer. El duque fue a preguntarle que qué estaba haciendo, a lo que ella le dijo que hasta que él supiera qué hacer con ella, quería ser de utilidad en la mansión. Él le dijo que no tenía por qué andar limpiando porque eso era tarea de los sirvientes. Fue entonces que fueron a comer, pero ella no sabía cómo utilizar los cubiertos porque siempre había comido solo sopa, por lo que lo único que sabía utilizar era una cuchara. Él empezó a explicar cómo se utilizaban, pero le dijo que solo estaban ellos dos, por lo que podía usarlos como quisiera. Inés se dio cuenta de que el duque era una persona bastante amable, pero le preguntó si ella moriría pronto, a lo que él le dijo que no. Resulta que todos esos rumores eran falsos, porque lo que pasa es que no quiere casarse, por lo que envía a las señoritas de vuelta a su casa, pero muchas de ellas deciden huir, o incluso tener un matrimonio con otra persona porque odian a sus familias. Así que sí, todas esas señoritas que se supone que murieron están vivas por algún lugar, pero decidieron mantener su identidad oculta haciéndose pasar por muertas. Es lo que le dice que si no quiere regresar a su casa, él mismo encontrará a alguien con el que ella pueda casarse. Esto solo confirma sus sospechas de que él es una persona bastante amable. En la noche, el duque va caminando preguntándose por qué, siendo de una familia noble, no sabe utilizar los cubiertos. Seguramente era maltratada en esa familia. Pasa por afuera de la habitación de Inés, donde se da cuenta que ella está llorando mientras murmura la palabra madre. Inés está recordando de nuevo aquel sueño donde sus padres mueren en un incendio, pero justo cuando pide ayuda, el duque comienza a tratar de despertarla, a preguntarle si está bien. Se da cuenta de que está llorando y le pregunta qué fue lo que pasó. Aquí Inés es sincera con él porque sabe que es una persona amable. Le dice que no recuerda nada de su infancia 8 años atrás, que la había recogido el señor de la familia Wilfred, que dice ser su tío, pero ella no tenía ni idea hasta que el día anterior que llegó a la mansión él le platicó todo esto. También le comenta que para todos es una muñeca vacía, ya que no puede expresar sus emociones, por lo que ella misma también lo piensa. En ese momento él lo comprende todo, porque quería morir nada más llegando. Le dice que no es una muñeca porque él la vio llorar, la vio sentir sufrimiento y tristeza. Sí puede demostrar sus emociones, pero le falta bastante camino por recorrer. Al día siguiente, Inés va a desayunar con él, donde le dice que pues va a ser difícil encontrarle un esposo porque no tiene historial de ser un aristócrata, además de que también es bastante inestable por su pérdida de memoria. No es que se esté quejando, pero le ofrece quedarse en la mansión y contratar a alguien para que la guíe con los estudios, además de que le ayudará a que recupere la memoria. Ella acepta con mucho gusto porque le agrada bastante ese lugar. El duque, hablando a solas con su mayordomo, le dice que efectivamente Inés es la hija del hermano de los Wilfred, pero que sus padres murieron en circunstancias bastante sospechosas, porque al parecer todo el archivo fue borrado. Tienen que investigar más a fondo eso, pero también están pensando en quién puede enseñarle modales e historia a Inés, por lo que comentan que tal vez la vizcondesa sería la mejor opción, porque está al tanto de la situación del duque y también su mayordomo le pregunta si le gusta Inés, a lo que él le dice que no espere que se case porque él ya tiene a alguien en la memoria y planea cumplir la promesa que le hizo a aquella persona. Ahora, por otro lado, la vizcondesa recibe la carta del duque para ser la maestra de su novia, pero ya sabe que es una novia falsa, por lo que es su oportunidad, ya que según ella es la única que puede casarse con el duque. Al día siguiente, el duque le explica a Inés que la hija de la vizcondesa le va a dar clases porque más o menos tienen la misma edad. Mía se porta súper amable y comprensiva con ella, de que no te preocupes, yo te voy a enseñar. Le dice que va a conseguir un buen partido, pero en cuanto el duque se va, su cara cambia completamente, porque la hace menos en su cabeza. Piensa que no es nadie, que es una simple sirvienta, que seguramente no sabe ni leer ni escribir, por lo que empieza a recitar un poema para que ella lo escriba. Piensa que ni siquiera va a poder escribir, pero Inés siente que ese poema ya lo conocía. Varios recuerdos empiezan a
a llegar a ella de cómo su mamá le leía cuentos, así que comienza a escribir y una vez que termina de recitar el poema, se da cuenta de que tiene una letra hermosa y perfecta, lo que la hace enojar bastante. Le dice que es momento de que suban el nivel, así que le pone un montón de libros súper difíciles, por lo que ella comienza a aprender poco a poco. En eso llega el duque para preguntarles cómo está yendo todo, pero se da cuenta de que Inés es bastante inteligente porque seguramente antes de que perdiera la memoria recibió una educación, por lo que el cuerpo lo recuerda. Pero también se da cuenta de que Mia se está pasando un poco, así que medio la amenaza diciéndole que tiene una tarea bastante difícil y que no se lo ponga complicado a Inés. Esto hace que Mia se enoje bastante, así que en cuanto el duque se va, empuja a Inés. Le dice que no se crea la gran cosa porque no es más que una simple sirvienta, además de que el duque no puede ser su marido porque él ya tiene a alguien en su corazón, solamente que no la recuerda, pero es ella, así que el duque es suyo. Las lecciones siguen pasando, pero su sirvienta de Inés se da cuenta de que tiene moretones en el cuerpo, por lo que le pregunta qué fue lo que pasó. Le dice que Mia tiene lecciones bastante disciplinarias, por lo que el castigo físico es abundante. Obviamente la sirvienta se preocupa muchísimo, le dice que eso está mal, que le informará al duque inmediatamente, pero Inés le dice que no, porque para el duque seguramente Mia es una persona muy importante. Recordemos que ella cree que en realidad es su prometida. Igualmente la sirvienta se preocupa mucho porque se ha dado cuenta de cómo Mia ve a Inés con cara de odio, así que cuando va a sus lecciones constantemente Mia la golpea, le agarra los moretones para que le duela más, o sea, es una tipa horrible. Comienzan las lecciones de piano donde cada vez que se equivoca le golpea las manos. Es normal que Inés se equivoque porque nunca había tocado un piano en su vida, pero esto no parece importarle a Mia. Luego de la lección de piano le hace un examen, pero aunque sabe las respuestas, no puede escribir del dolor que tiene en las manos por tantos golpes que recibió de Mia. Ella aprovecha esto para decirle que no es nadie, que es una simple sirvienta, que solamente es una carga para el duque y un montón de cosas horribles porque al parecer no se cansa. En ese momento, cuando escucha que dice que el duque es aburrido, le pregunta si realmente es su prometida. Mia se pone a la defensiva a decirle que solo es él que no la recuerda, pero que también es un tonto porque está renegada a educar a sus mujeres. En fin, también empieza a hablar mal del duque, por lo que Inés se enoja. Le dice que por favor deje de hacer eso, que no le importa lo que diga de ella, pero que no tiene por qué hablar mal de él, y que él es una persona sincera que le ha ayudado desde que llegó ahí. Además de que es muy inteligente, por lo que no cree que de verdad no recuerde que hizo esa promesa con ella, o sea que está mintiendo. Mia se enoja bastante, la empuja y le lanza un objeto de vidrio a la cabeza, lo que hace que ella resulte gravemente herida, pero como está enojada, su color de ojos y cabello comienzan a cambiar. Mia le dice que es un monstruo que le va a decir al duque, pero Inés le dice lo mismo, que va a hablar sobre los constantes maltratos que ha recibido de parte de ella, y que como el duque es una persona muy justa, va a estar de su lado. Mia no tiene de otra más que irse con la cola entre las patas. Ese día, Gilbert va para preguntarle a Inés cómo le está yendo con sus clases. Le dice que si no se siente cómoda con Mia, la puede cambiar, pero Inés quiere resolver esto por sí sola, así que le dice que está bien. Para cambiar un poco de aire, le dice que al día siguiente van a ir a montar un caballo porque quiere enseñarle. Cuando llegan al establo, recuerda que no tiene una muy buena relación con los caballos porque en su anterior casa en la mansión, su hermanastra hizo que recogiera algo debajo de un caballo y este la pateara solamente por diversión. De hecho, hasta los sirvientes estaban de acuerdo con esto. Ahora, una vez en el establo, también está Mia ahí, que le dice al duque que seguramente ella le tiene miedo, por lo que Inés le platica lo que le pasó con el caballo, aunque no le dice que lo provocaron otras personas. Él le dice que no se preocupe, que se acerque a su caballo para que lo acaricie. El caballo la acepta súper bien, pero Mia está bastante molesta, solo que tiene un plan. Puso un montón de cosas en el establo para que los caballos se volvieran locos y así Inés pudiera salir herida porque la considera un monstruo que debe de alejarse del duque. Cuando Mia intenta agarrar el caballo del duque,
este no le hace caso, es más, intenta alejarla seguramente porque siente su mala vibra, solo que en ese momento los caballos del establo comienzan a volverse locos. El duque de inmediato les dice que se vayan, pero Mia intenta empujar a Inés para que sea aplastada por los caballos, solo que en ese momento el duque está a punto de ser golpeado por uno de estos, por lo que Inés se interpone entre el caballo y él para que a quien le haga algo sea a ella. Gilbert de inmediato va con ella, aparta al caballo, le pregunta si está bien, pero ella se desmayó. Por su parte, Mia está gritando como una loca porque los demás caballeros le dicen que vuelva a la mansión ya que está alterando a los caballos que quedan, pero ella en su afán de ser el centro de atención le empieza a gritar a Gilbert que ella también resultó herida, que también fue atacada, pero él no le hace el más mínimo caso. Se va cargando a Inés hacia la mansión donde la ponen en una cama para que la revisen. Uno de los ayudantes de Gilbert le dice que encontró cierta sustancia en la comida de los caballos que hizo que se volvieran locos. Le pidió que investigara más a fondo, pero una vez que se quedó a solas con Inés, se preguntaba por qué lo había ayudado, por qué lo había salvado, si aunque sea un poquito había logrado que ella sonriera. En ese momento apareció Mia preguntándole por qué se preocupaba tanto por Inés, si acaso era porque era su prometida, pero él empezó a decir que por la única que debería de preocuparse es por ella, porque hicieron una promesa en la infancia, ya que cuando eran niños se volteaban a ver y con eso fue el compromiso que él no recuerda, pero ella es la prometida que tanto ha buscado. Con todo esto, Gilbert se enoja, le dice que por supuesto que no, porque él recuerda a su prometida y tiene algo distintivo y obviamente no es ella. Mia se empieza a volver loca, a decirle que porque cuida a Inés, que ella es un monstruo, que por eso quería separarla de él. Aquí es donde él se da cuenta de que fue ella quien puso esa sustancia a los caballos. Le preguntó por qué había hecho tal cosa, pero ya sabemos que Mia está completamente loca. Está diciéndole que ella es la única que lo ama, que es la única que puede estar con él por siempre, pero él lo que le dijo es que nunca se enamoraría de alguien como ella, que fue un error ponerla como la maestra de Inés, pero que eso se puede arreglar fácilmente. Igualmente Mia pensaba que él solo estaba enojado por lo que le había pasado a sus caballos, pero en ese momento aparecieron todos sus caballeros porque la iban a arrestar por haber atentado contra la vida de su prometida. En ese momento Mia se dio cuenta de que lo que había hecho era bastante grave. Empezó a decirle que se había equivocado, que por favor la perdonara, pero él le dijo que no, y que la próxima vez que la viera cerca de él, haría valer su nombre como el Duque de la Muerte porque acabaría con su vida. Le dijo que ella había llamado a su prometida un monstruo, pero ella que pisoteaba la vida de los demás era el verdadero monstruo. Se la llevaron y él se quedó a solas con Inés porque le dijeron que su vida no corría peligro, pero igualmente necesitaba descansar. Quería que ella abriera los ojos y comenzó a ver su vendaje, pero se dio cuenta de que la herida se estaba curando. Recordó que cuando era un niño, aquella niña a la que le prometió casarse con ella lo había curado. En ese momento, Inés despertó, pero se dio cuenta de que Gilbert estaba junto a ella. Le preguntó cómo se sentía, pero también quería hablar con ella muy seriamente, porque no estaba de acuerdo con lo que hizo de interponerse entre el caballo y él, ya que podía defenderse por sí solo. Ella tenía una larga vida por delante como para sacrificarse de esa manera. Inés le dijo que pues su cuerpo reaccionó porque no quería que él saliera lastimado. Otra cosa que Gilbert quería hablar con ella es que mantuviera en secreto que ella podía recuperarse rápidamente de las heridas. También le comentó que haría todo lo posible para protegerla. Ahora bien, por otro lado, el tío de Inés estaba bien tranquilo en su mansión cuando le llegó un informe de que Inés seguía viva, lo cual se le hacía bastante raro, pero él estaba feliz porque la había mandado con un propósito. Quería que ella despertara. Había pasado 10 años sin que ella lo hiciera, pero era momento de que su verdadero poder floreciera. E incluso vemos que detrás de él tiene una imagen de la que sería la mamá de Inés. Regresando con Inés, está platicando con su sirvienta porque sus vendajes ya fueron removidos después de algunos días, seguramente para que nadie supiera que podía recuperarse rápido. Pero la estaba esperando Gilbert porque quería que volvieran a tener una conexión con los caballos para que no les tuviera miedo. No tuvo nada de qué preocuparse porque ya luego abrazó al caballito con el que se había llevado bastante bien.
Fueron a cabalgar juntos a un lugar hermoso lleno de flores. Gilbert empezó a preguntarle acerca de las flores y en ese momento Inés se dio cuenta de que recordaba el nombre, no porque lo hubiera visto en un libro, sino porque su madre se lo dijo. En ese momento fue transportada adentro de su conciencia porque ella misma cuando era niña comenzó a guiarla por sus recuerdos, aquel momento horrible donde sus padres fallecieron en ese incendio. Inés pedía ayuda, que alguien la ayudara, pero su madre le dijo que había un hombre que estaba tratando de matarlos, todo porque quería quedarse con ella, quería que fuera su muñeca, pero su madre antes de morir la protegió, mandó un hechizo sobre ella para que su poder fuera sellado. Este hombre apareció cuando sus padres estaban muertos y le dijo que todo era su culpa, porque incluso el amigo que tenía había resultado lastimado en el proceso. Se la llevó, la encerró en una jaula porque ella tenía un poder curativo, entonces quería hacerse de este poder para gobernar el mundo entero. Solo que en ese momento aquel hechizo que había lanzado su madre sobre ella comenzó a hacer efecto. Su cabello cambió de color, además de que sus heridas ya no sanaban en cuanto se las hacía. Todo lo que este hombre le hizo era horrible, pero en cuanto descubrió que ella ya no tenía sus poderes, enloqueció. No había perdido su memoria por su poder sellado, sino que este tipo, al volverse loco, le dio un fuerte golpe en la cabeza. Le dijo que de ahora en adelante viviría como una muñeca hasta que sus poderes despertaran. Cuando regresó al presente, tenía este mal recuerdo de este tipo con una capucha porque no se había dado cuenta de quién era. En cuanto vio algo, como que confundió las cosas, sus ojos cambiaron de color y se echó a correr hacia el lago. Gilbert se había dado cuenta de esto, así que corrió detrás de ella, pero se estaba hundiendo cada vez más en el lago. En ese momento, Gilbert la agarró de la mano y logró sacarla. Cuando ya estaba más tranquila, le preguntó qué era lo que había pasado, porque no se le olvidaba que sus ojos habían cambiado de color, pero ahora estaban normales. Ella le dijo que había recordado cosas de su pasado, como su casa estaba en llamas, como sus padres habían muerto, como alguien la capturó para hacerle un montón de heridas que ella misma iba sanando. En fin, la pasó horrible. Gilbert le dijo que no se preocupara, que sin duda la protegería, además de que la mansión sería su casa. Podría quedarse el tiempo que quisiera porque él estaría a su lado. La protegería de todas las personas que quisieran hacerle daño. Cuando regresaron a la mansión, luego la metieron a bañar con agua caliente porque estaba toda empapada. Y una vez a solas, Gilbert le dijo a su mayordomo que seguramente ella era la persona que había estado buscando, que sus padres habían muerto y que todo tenía que ver con él. Pensó que si ella se enteraba de todo esto, tal vez lo odiaría, pero que ahora haría todo lo que fuera para protegerla, por lo que tenía un favor que pedirle. Al día siguiente, Inés despertó donde todas sus sirvientas estaban muy emocionadas porque la iban a preparar para que tuviera una cita con Gilbert. La maquillaron, la vistieron súper bonita, hasta el mismo duque cuando la vio se asombró de tan bonita que se veía, porque irían a la ciudad. Pensaba que la estaba teniendo encerrada en la mansión, así que quería que conociera más sobre el mundo. Fueron a comprar ropa, sombreros, pero él quería que le pidiera algo. Entonces recordó que cuando era más chica lo que quería y le daba envidia de Carla era un osito de peluche. Eso fue lo que le pidió a Gilbert. Obviamente se lo compró. Fueron a tomar el té, pero en eso un señor los interrumpió porque quería hablar de algo urgente con el duque. Así que ella le dijo que se fuera sin problema, que lo esperaría en ese mismo lugar. Se quedó al lado de su osito de peluche, pero llegaron unos tipos a intentar molestarla, a llevarse incluso su peluche para que fueran a otro lugar a divertirse. La estaban jaloneando para que se fuera con ellos cuando apareció un chico bastante guapo diciéndoles que la soltaran. Estos tipos se pusieron bastante altaneros con él, como de ¿qué me vas a hacer? Pero logró distraerlos diciéndoles que el dueño del establecimiento ya sabía lo que estaban haciendo y aprovechó para huir con ella, pero en el proceso el osito de felpa terminó botado por ahí. Llegaron a un lugar un poco más lejitos, se escondieron, donde la puso contra la pared, bien sensual, pero le dijo que era para esconderse de sus enemigos, que todavía los estaban buscando. Cuando los malos se fueron, le preguntó su nombre, a lo que ella le contestó que su nombre
nombre era Inés. Entonces él medio empezó a coquetear con ella para decirle que si quería agradecerle, que le invitara un poco de los dulces que estaba comiendo. Ahora, un poco antes de todo el incidente, el duque estaba hablando con aquellos señores que le estaban diciendo que un culto sospechoso había regresado. También llegó otro señor para darle un pedido que había estado preparando para él, que era una brújula muy bonita. Le dijo que muchas gracias y se fue. Pero cuando estaba regresando, notó que el peluche estaba en medio de la jardinera. Entonces volvieron recuerdos a su pasado, donde él cuando era niño gritaba que a dónde había ido, que regresara, así que igualmente pensó que algo le había pasado a Inés, que por cierto ya estaba con este chico comiendo dulces. De hecho, él estaba coqueteando, pero ella seguía pensando en su peluche, que estaba perdido. Le preguntó si estaba bien porque parece que la persona que estaba esperando la tenía amenazada, pero ella de inmediato le dijo que no porque él era una persona amable, era su benefactor. En el momento en que lo dijo, sonrió, así que este chico le dijo que se veía hermosa y con una sonrisa recordaba que cuando era niña, algún niño también le había dicho esto, por lo que habló con este chico diciéndole que notó lo mismo. Él le dijo que tal vez se habían conocido antes porque no era la primera vez que se veían, ya que sentía nostalgia. Empezó a acercarse más a ella, solo que en ese momento apareció el duque. Como vio a este chico como una amenaza, de inmediato lo apartó de Inés. Le empezó a decir que no la tocara, que qué le estaba haciendo, pero ella los interrumpió para decirle que él la había salvado cuando unas personas extrañas querían llevársela a algún lugar. De inmediato el duque le pidió disculpas, le dijo que pues no sabía todo el contexto y que como agradecimiento le ofrecía cenar con ellos para platicar un rato, a lo que este chico le dijo que sí. Una vez que fueron al restaurante, en la sala privada comenzaron a platicar. Isaac se presentó de nuevo con el duque Gilbert, pero comenzó medio a atacarlo diciéndole que no esperaba que el duque de la muerte que mata a sus novias fuera la persona a la que estuviera esperando Inés. Lo repitió tantas veces que ella misma tuvo que salir en su defensa a decirle que el duque era una muy buena persona, que la había acompañado a conocer la ciudad y que se había portado muy bien con ella. Así que Isaac no tuvo de otra más que guardar silencio, pero también comenzó a platicarle que era un estudiante de medicina que estaba estudiando en esa ciudad. Estaban a punto de despedirse, pero Isaac le preguntó al duque si podría visitarlos en su mansión para poder acercarse tanto a ella como a Gilbert. No le fascinaba la idea, pero terminó aceptando, así que se despidieron. Una vez a solas la abrazó porque tenía muchísimo miedo de haberla perdido por segunda vez. Este comentario se le hizo un poco extraño a ella, pero notó que estaba temblando porque le dijo que en cuanto vio el peluche tirado en el suelo, pensó lo peor. Pensó que no podría volver a verla. Ella trató de calmarlo diciéndole que nunca desaparecería, que siempre estaría a su lado. Entonces él se puso muy feliz y le dio la brújula que había encargado con el señor porque era de su madre y quería que ella la tuviera. Al principio Inés no quería aceptar esto, pero terminó diciéndole que sí porque él era muy insistente al respecto. Así que ambos se abrazaron, se dieron las gracias y se fueron a dormir. Ahora bien, por otro lado está Isaac, que para sí mismo estaba pensando que ella ya no era una muñequita y que recuperaría a su novia original. También se reunió con el tío de Inés porque al parecer Isaac es malo. Varios días más tarde, ella estaba practicando su escritura de etiqueta con Gilbert, pero de repente alguien les avisó que tenían visitas, lo cual se le hizo bastante extraño, pero ¿quién creen que era? Isaac, que de inmediato en cuanto la vio empezó a correr hacia ella y la abrazó, cosa que obviamente a Luke no le gustaba pero ni tantito. Ambos fueron a comer, a tener una pequeña charla donde nos enteramos que Isaac ya sabe que el duque no mata a sus esposas sino que les da una vida libre, pero por lo mismo quiere acercarse a Inés, aunque el duque como que no quiere, pero lo convence de ir con él a tomar como que una terapia de hipnosis para que pueda recuperar sus recuerdos. Aunque el duque no quiere, es decisión de Inés, así que le dice que sí porque quiere recuperarlos lo más pronto posible. Con lo que no contaba es que Isaac le dice al duque que para que no perturbe su paz y no lo distraiga, necesitan quedarse a solas. Así que inicia con esta hipnosis donde primero le pide que recuerde los momentos felices.
Entonces ella comienza a ver a sus padres. Isaac comienza a decirle que trate de recordar más. Ella le dice que estuvo en una mansión, que jugaba con un niño, que se hicieron una promesa donde sonreirían juntos para siempre. Fue entonces que le preguntó si recordaba cómo era este niño, pero ella no podía. Así que él terminó la frase que le estaba diciendo porque le dijo que eran las palabras que él mismo le había dicho. En ese momento Inés pensó que él era el chico con el que había hecho esa promesa, así que él de inmediato la abrazó, por lo que el amuleto se cayó y en ese momento entró el duque para preguntarle qué rayos estaba haciendo, pero le contestó que muchas gracias, que por fin, que había visto parte de la memoria de Inés y se había dado cuenta de que era la persona a la que tanto había buscado. Le dio las gracias por devolverle a su prometida, pero ya sabemos que el duque es en realidad aquel niño, entonces se enojó. Le dijo que estaba equivocado, que él no podía ser aquel niño, pero en cuanto lo cuestionó del por qué lo decía tan seriamente, el duque no pudo responderle, ya que no quería decirle la verdad a Inés, no todavía. Obvio que tenía las de ganar. Le dijo a Inés que ella era su prometida y que tenían que irse de ahí juntos para cumplir aquella promesa que se hicieron de niños. Hasta le dijo al duque que le devolviera a su prometida antes de que la asesinara. Sin embargo, aquí le aplaudo mucho a Inés porque le dijo que no tiene suficiente información para tomar una decisión, así que no iría a ningún lado. Al final de cuentas, Isaac le dijo que podía esperar, así que cuando se levantó para irse, se acercó al duque para decirle que si no la cuidaba seriamente, alguien intentaría secuestrarla de nuevo. Obviamente, estos dos eran como el agua y el aceite. También le susurró al oído a Inés que la siguiente vez que se vieran, le hablaría acerca de sus poderes, así que una chispa de curiosidad la invadió. Cuando Isaac se fue y se quedaron a solas, el duque le preguntó si estaba bien, además de que por qué no había aceptado irse con Isaac. Ella sabía que algo en su memoria no cuadraba, como que Isaac no era esa persona de su niñez, así que por eso no quería tomar ninguna decisión apresurada. Pero además el duque se veía bastante triste. Recordó que él había afirmado que Isaac no era esa persona, así que se preguntaba si tal vez el duque no le estaba diciendo algo. Por otro lado, el duque le preguntó si había algo que ella no le había contado, aunque claro, ella no podía decirle que su cabello era de otro color, que sus ojos eran de otro color, porque todavía no estaba 100% segura. Esto como que le dolía al duque que no confiara 100% en él, y la verdad siento que todo esto es un gran malentendido y falta de comunicación. Cuando el duque salió porque ya no siguieron la plática, el mayordomo le informó que había recibido una carta de Isaac invitándolo a un baile. Pero ¿quién creen que también recibió una carta? La prima de Inés, aquella tipa odiosa, hija del tío que la secuestró. Por su parte, el tío decía que era una gran oportunidad porque por fin se iba a reunir con aquella persona que le brindaría todo su apoyo. Y pues la tipa esta andaba feliz porque quería encontrar a un buen prospecto. Ahora bien, el duque sabe que Inés le oculta algo, pero él también le está ocultando algo porque cree que él fue el causante de que sus padres murieran en aquel incendio. ¿Por qué? Quién sabe, pero él se siente culpable. También Inés, por su parte, quiere saber por qué la secuestraron, cuál es el poder, por qué mataron a sus padres, qué fue lo que pasó. Y siente que Isaac tiene esas respuestas. A partir de la visita de Isaac, todo se puso bastante incómodo. Ellos no pasaban tiempo juntos, por lo que todos los sirvientes y los mayordomos estaban preocupados de que su relación fracasara, así que idearon un plan. Mandaron a hablarle a Inés al estudio del duque y al duque no le informaron de esto. Cuando los dos estuvieron reunidos, el mayordomo les dijo que tenían que prepararse para ir al baile al que los habían invitado. Esto puso al duque en una encrucijada porque no quería ir al baile, ya que no quería que Inés se encontrara con Isaac, pero como el mayordomo quiere que estén más tiempo juntos, les da un montón de razones para que vayan al baile. Como el duque no puede negarse, le pregunta a Inés qué es lo que quiere hacer, y ella quiere ir porque quiere encontrarse con Isaac para saber las respuestas de todas sus dudas. Por fin de que terminan yendo, pero el duque se siente bastante incómodo, sobre todo porque no se le dan muy bien este tipo de eventos sociales. Aunque el duque que lo invitó es muy amigo de él, de hecho, él sí conoce su historia de que en realidad no es que mate a sus esposas. En cuanto Inés se presenta con este amigo, ambos se caen súper bien, ella se da cuenta de que es una persona amable, pero está viendo hacia
hacia todos lados para ver si no está Isaac, lo que hace que el duque se enoje y se ponga celoso, así que le dice que si lo quiere ir a buscar es libre de hacerlo, porque al final era una novia casi por contrato, que no tiene obligaciones con él y que puede irse y casarse con alguien más. Un montón de cosas, aunque para dentro del mismo piensa que lo que quiere es que ella sea feliz aunque no sea con él. Todas estas palabras hicieron enojar a Inés porque sí lo quiere, solo que quiere respuestas. En ese momento ella está pensando que sabe que tiene una persona a la que ama y con la que quiere casarse, que puede que suene muy egoísta, pero ella quiere estar con él hasta que ese momento pase. Solo que en ese momento otra señorita llega para hablar con él y entonces no puede decirle nada de lo que siente porque piensa que sería una molestia para él, así que se aparta. Pero esta señorita que fue con él le dijo que era muy guapo, que bailara con ella, solo que otra la jaló y le dijo que él era el Duque de la Muerte. Así que todos empezaron a hablar de que el Duque de la Muerte había asistido al baile. En ese momento los rumores llegaron hacia donde estaba Inés, que de inmediato quiso regresar con el duque, pero chocó con Carla, su hermanastra, bueno, su prima. Esta tipa de inmediato le empezó a tratar mal, le dijo que qué rayos estaba haciendo ahí, que si acaso se había escapado del Duque de la Muerte. Inés trató de decirle que no, que el duque la trataba muy bien, pero esta tipa le dijo que era una inútil, que ni siquiera pudo morir por la familia, un montón de groserías, pero al final terminó pisándola con el tacón para que se cayera atrás de un camarero y tirara todas las cosas que él traía. De inmediato empezó a decirle que era su culpa, que era una inútil y le empezó a decir que limpiara. Así que por todos los traumas que Inés tenía de todos los años que estuvo en esa mansión, comenzó a limpiar. En ese momento todos hicieron una bolita alrededor de ella por chismosos, pero también llegó el duque que de inmediato fue hacia ella. Le dijo que no tenía que hacer esas cosas y regañó al camarero por no estar limpiando él. La levantó y en ese momento Carla empezó a decirle: ¿y tú quién eres? ¿Un joven adinerado que se apiadó de ella? Le dijo grosería y media, pero él la ignoró por completo. Le preguntó que quién rayos era, que si acaso la conocía, pero Inés le dijo: ¿sabes qué? No la conozco. También por su parte, Isaac iba llegando porque estaba pensando en Inés, quería conocerla, quería hablar con ella, sobre todo quería saber si su poder era real, con una cara bastante siniestra, por cierto. Cuando entra a la mansión, de inmediato se encuentra con el tío de Inés, que le dice que él no puede aparecerse frente a ella porque estará muy a la defensiva, pero que seguramente a él sí que le va a aceptar una invitación. En ese momento, Isaac comienza a toser sangre y aquí nos damos cuenta de que muy seguramente él está enfermo y quiere despertar el poder de Inés para poder salvarse a él mismo. Por eso están confabulados estos dos. Aunque el otro simplemente está loco y quiere gobernar el mundo, probablemente. Ahora bien, en el banquete, cuando Inés dice que no conoce a Carla, esta se pone furiosa. Le empieza a gritar que ella era una sirvienta, pero en ese momento Inés le dice que aquella Inés que conocía está muerta y que pues ya no se conocen, no tienen por qué hablarse, se da media vuelta y se va junto con el duque. Pero durante todo el tiempo que ella está sonriendo platicando con él, Carla está echando humo por los ojos. Le da mucho coraje que ella esté feliz porque es una simple sirvienta. Quiere destruirla por celos. Cuando el duque le dice que ya estuvieron mucho tiempo en la fiesta, que vayan a casa, en ese momento aparece Isaac para decirle que está muy feliz de verla y que quiere hablar con ella. Pero Carla, que no le ha quitado los ojos de encima, se empieza a enojar todavía más cuando ve que hay dos hombres guapos al lado de Inés, porque ella está sola. Y de verdad que esta tipa está completamente loca y obsesionada aparte con Inés. Isaac le dice a Inés que quiere hablar con ella acerca de sus poderes, pero quiere hablarlo en secreto, porque al parecer es algo que todavía no puede hablar ella con el duque, así que le dice que sí, que le espere un momento. Él le dice que no se tarde, obviamente no quiere que se vaya con él, pero no tiene de otra, así que le dice que la va a estar esperando y si no regresa pronto va a ir a buscarla. Además, para acabarla de males, Isaac quiere quitárselo un poco de encima, así que le dice que platique con aquella señorita que la está viendo con ojos fogosos, o sea,
Carla. Isaac se lleva a Inés y el duque está a punto de irse cuando Carla lo detiene porque quiere poner al duque contra Inés, así que le dice que quiere decirle qué clase de persona es ella, pero está muy equivocada porque él ya sabe quién es ella, así que espero que la ponga en su lugar. Cuando Isaac junto con Inés se van a un balcón para platicar a solas, ella se pone en guardia con él porque le dice que ella nunca le dijo que perdió la memoria, así que le pregunta cómo es que lo sabía. Además, ni el duque sabe acerca de sus poderes y le vuelve a cuestionar quién rayos es él. Isaac piensa que ya recordó todo, pero aún así trata de decirle que ella se lo dijo cuando eran niños, pero ella está 100% segura de que él no es ese niño, solo que en ese momento él comienza a toser mucha sangre, se cae, se pone pálido, ella le pregunta si está bien, él le dice que no le llama a nadie porque ese tipo de ataques los tiene muy seguido, pero cuando quiere que continúen su conversación, ella le dice que no se esfuerce, que sabe que está mintiendo pero no puede ignorar a una persona que está sufriendo. Por su parte, el duque que está con Carla está escuchando tantas tonterías de esta tipa diciéndole que ella es como una marioneta, que se siente muy triste de que él se hubiera topado con una persona así, pero que es muy obediente, que puede tenerla de sirvienta. Todo lo que sale de la boca de esta tipa es odio. Pero como se está refiriendo a Inés, se da cuenta de quién es ella, así que le pone una cara como de te voy a matar. Y le dice que sabe que ella sufrió muchos tipos de abuso y que ella estaba al tanto de todo. Y ahora sí, se viene la venganza. O bueno, eso espero. También mientras Inés estaba hablando con Isaac acerca de que sabía que él estaba mintiendo, pero que estaba realmente preocupada por él le dice que la verdad sí, él tiene una enfermedad crónica desde que nació y piensa que ella puede cambiar eso con sus poderes. En ese momento Inés le dice que a pesar de que sabe que mintió, necesita preocuparse más por él mismo, empezar a cuidarse porque alguna persona que lo ame va a estar triste si a él le pasa algo. Él le contesta que pues no sabe si tiene alguna persona así, pero ella le dice que estaría triste porque a pesar de que fue mentira cuando le dijo que quería ser su amigo, se puso muy feliz en ese momento. Él le dijo que podían cambiar el futuro juntos, junto con su magia curativa, pero también atrás de ella estaba apareciendo un tipo de asesino. Pero no la atacó a ella, sino que Isaac se interpuso en su camino. Cuando vio que sus planes no salieron como quería, el asesino huyó. Pero Inés, por mucho que gritara, nadie le hacía caso por lo fuerte que estaba la música en el baile. En ese momento recordó que eran sus poderes y cómo utilizarlos, como su madre le explicó que ese poder cálido que habitaba dentro de ella podía ayudar a curar a las personas. Así que por primera vez pudo tener un gran recuerdo de cómo ella le había salvado la vida a aquel niño que medio recordaba. Entonces, con ese mismo sentimiento y con ese mismo poder, logró que saliera a flote y pudo curar a Isaac. Por otro lado, el duque se dio cuenta de que Carla era la que había atormentado tanto a Inés, así que comenzó a reclamarle, que sabía que ella era de la familia Wilfred, aquellos que tanto la habían atormentado. Pero esta tipa le dijo que eran simples mentiras, que su vida había sido arruinada por ella, porque siempre tenía una mirada muy triste en su rostro, arruinaba el ambiente, que lo único que había hecho era disciplinarla, pero entre más abría la boca, más cavaba su tumba. Obviamente el duque le dijo que era una escoria, una basura de la humanidad, pero esta tipa tenía el ego por las nubes, le dijo que no sabía quién era, pero que no podía insultar así a la familia Wilfred. En ese momento él le dijo que si ella hubiera sido la que se casaría con él, entonces tal vez sí hubiera hecho valer su apodo del Duque de la Muerte, porque le daban ganas de matar a gente como ella. Solo en ese momento le cayó el 20 de con quién estaba hablando, así que se cayó hacia atrás. Todo el mundo la tachó de borracha y sufrió una enorme humillación, pero ella seguía de insistente en que su padre era de mayor rango que él, cosa que no era cierto, y que no podía hacerle nada, a lo que él le dijo que no le iba a hacer nada, pero no porque no pudiera, sino porque Inés no quería, ya que no la quería en su vida. Así que lo único que le iba a decir era eso, se dio media vuelta y se fue. Esta tipa estaba hecha una furia. El duque salió a buscar a Inés y entonces se dio cuenta de que
que en un balcón había una luz brillante que se le hacía bastante familiar. Así que subió hacia donde estaba esta luz y se encontró con Inés, con el cabello de otro color, con los ojos de otro color, curando a Isaac. En ese momento confirmó sus sospechas al 100%. Inés era esa chica a la que había conocido cuando era niño. Resulta que cuando él tenía aproximadamente 6-7 años, su madre estaba muy enferma, así que le pidieron que esperara afuera mientras recibía tratamiento. Fue al jardín donde se encontró con Inés, que le preguntó qué era lo que pasaba. Él le comentó que su madre tenía una enfermedad casi incurable, pero que no quería ser un estorbo en su tratamiento. Aquí ella le dijo que no se preocupara, que su madre mejoraría pronto y él estaría más feliz. Le dijo que su madre tenía el poder de hacer milagros. A partir de ese día, su madre mejoró de un día para otro. Inés le dijo que tenía que mantener en secreto que se habían conocido porque su madre le dijo que era peligroso ya que tenían el mismo poder, así que hasta que no supiera controlarlo no podía estar en el mundo exterior. Él se presentó con ella, le dijo que su nombre era Gilbert o Gil, pero ella no quiso decirle su nombre porque tenía prohibido decirlo. A partir de ese día comenzaron a reunirse en secreto, jugaban, platicaban, pero uno de estos días ella le dijo que siempre había querido ir al pueblo, visitarlo, pero por lo mismo de que era peligroso no lo había hecho. En fin, él le dijo que la llevaría al pueblo, así que fueron en una tipo carretilla, pasaron el día juntos, se divirtieron, jugaron, pero no sabían que sería el último día que se verían, porque en el pueblo había un festival, por lo que había muchísima gente, y entre tanta gente él la perdió de vista. En ese momento apareció su tío que pues la secuestró frente a sus ojos porque le dijo que la había estado buscando y por fin la había encontrado. Gil en ese momento sabía que corría peligro, así que utilizó toda su fuerza para librarse de este tipo y corrieron entre la gente hasta perderlo. Cuando estuvieron a salvo le dijo que la llevaría a su casa, pero en cuanto salieron del callejón en donde se encontraban, ella no se fijó por dónde caminaba y se atravesó mientras iba pasando un carruaje. Para que ella no resultara herida, Gilbert fue el que se puso en su lugar empujándola, así que resultó gravemente herido. Lo llevó lejos mientras lloraba diciéndole que todo era su culpa, pero en realidad era del mismo Gilbert porque la había llevado al pueblo, la había puesto en peligro, por lo que lo único que quería era verla sonreír. Ella le dijo que podía curarlo, que no iba a dejar que muriera, porque tenía el mismo poder que su madre, así que lo logró, utilizó su poder para salvarlo. Él sintió una energía súper cálida en el interior, pero cuando despertó, aunque estaba sin un solo rasguño, ella había desaparecido. La buscó por todo el pueblo, pero no la encontró. Después de ahí fue hacia su casa para ver si tal vez había regresado, pero encontró todo en llamas. Las personas le dijeron que habían encontrado 2 cadáveres, así que pensó que ella seguía con vida, por lo que estuvo buscándola durante todos estos años. A pesar de que la gente le decía que se rindiera, que ya encontrara pareja, que ya tenía que casarse y ahora ella estaba frente a él. Era la persona a la que tanto había buscado. También Isaac despertó en la enfermería completamente curado, pero solo de sus heridas, porque todavía seguía tosiendo sangre. Fue hacia el balcón para hablar consigo mismo acerca de que Inés de verdad tenía un poder milagroso. Lástima que no curó su enfermedad crónica, pero justo en ese momento apareció el tío de Inés para decirle que qué fue lo que pasó, que por qué el asesino había fallado, ya que el plan era que el asesino atacara a Inés y entonces ella utilizara sus poderes para curarse a sí misma y así poder darle a conocer al mundo que ella tenía poderes. Algo así era el plan. Como su corazón había cambiado por Inés, le dijo que pues las cosas salieron mal, pero que él pensaría en otros planes. Intentó que el tío no se diera cuenta de esto, pero él le dijo que tenía sangre en el hombro y le preguntó si realmente no había visto los poderes de Inés. Él sabía que si le decía la verdad, la iba a encerrar por siempre y sí lo dudó. Pensé en decirle la verdad, pero recordó las palabras de Inés cuando le dijo que cuando le pidió ser amigo de ella se puso muy feliz. Así que le dijo que simplemente había tenido otro ataque y trató de limpiarse con la camisa, que Inés
se había preocupado mucho por él, pero hasta ahí, no había pasado a mayores. En ese momento le dijo, bueno, pues ni modo, ya procederemos con otros planes. Además tenía que irse porque su hija estaba haciendo todo un drama y se fue. Pero justo en ese momento, ya cuando afortunadamente se había ido el conde, apareció el asesino para decirle que él lo había apuñalado y que sabía que lo había hecho, así que ¿por qué no tenía ni un solo rasguño? Entonces se dio cuenta de que las habilidades de Inés eran reales y que ella era la santa de la salvación. De inmediato tenía que informarle a Wilfred, pero en ese momento Isaac le inyectó algo, supongo que lo mató, porque era su manera de regresarle el favor a Inés por haberlo salvado, aunque claramente ella había cruzado una línea muy grande. Por su parte, ella fue hacia la mansión junto con el duque porque estaba desmayada por haber utilizado sus poderes, y una vez que despertó decidió sincerarse con el duque. Le explicó que para empezar un asesino los había atacado y que Isaac la había defendido, pero entonces le empezó a explicar que ella tenía un poder, que no se lo había dicho porque su madre le hizo prometer que no se lo diría a nadie, pero como Isaac tenía información acerca de estos poderes, por eso quería reunirse con él, por eso no le había dicho nada. Además, no quería decirle, para que el duque no la considerara una persona espeluznante o un monstruo. Aquí se aclaró el malentendido de que ella en realidad no estaba interesada en Isaac, pero le dijo que para empezar nunca la consideraría un monstruo, que ella era súper importante para él. Aparte le preguntó que qué era lo que quería decirle en el baile. En ese momento también fue sincera con él, le dijo que la verdad es que sabía que en algún momento tendrían que separarse, pero ella quería estar a su lado hasta que ese momento llegara. Entonces, al ver su sonrisa, se dio cuenta de que obviamente era ella, por lo que también se sinceró y le dijo que ella había perdido a sus padres y había perdido sus recuerdos, todo por su culpa. En vez de alejarlo, lo agarró de las manos y le dijo que ya no ocultaran nada, que escucharía todo lo que tuviera para decir, así que por favor le pidió que le contara qué fue lo que pasó. Resulta que en el pasado, cuando su madre fue tratada por la madre de Inés, él pensó que había sido un milagro que su madre pudiera volver a salir. Fueron al pueblo, pasearon, él estaba muy feliz, pero sus padres le dijeron que tenían algo que hacer, que tenían que hablar con otros adultos, así que le pidieron que se diera un paseo por la ciudad. Lo que él hizo fue ir hacia la iglesia, donde se tropezó con un señor muy extraño que llevaba un cuadro de la mamá de Inés. En ese momento se sorprendió mucho al ver este cuadro, pero se le notó que la reconoció. Así que este tipo le preguntó si la conocía. Recordó que Inés le había dicho que era un secreto, pero este tipo le dijo que por favor lo ayudara, que tenía una hija muy enferma, que era la única solución que le daban. Así que él mismo se puso en sus zapatos del hecho de ver a su madre enferma. Sabía lo que era la desesperación de no ver ningún resultado. Así que le dijo que en los adentros del bosque había una mansión donde vivía una persona que podría curarla, que la buscara por ahí. Pero obviamente este señor no tenía muy buenas intenciones. Cuando fue a la mansión, que estaba toda en llamas, los adultos hablaban acerca de que alguien los había atacado porque querían el poder que tenían, pero no sabían cómo es que la información se había filtrado, así que le dijo que fue su culpa que sus padres hubieran sido asesinados. Fíjense que yo al principio pensé que no era su culpa, pero resulta que sí fue su culpa. Ella le dijo que nunca lo perdonaría, o bueno, le preguntó si eso era lo que debería de decir, porque sabía que no había sido su culpa, había estado lidiando todo este tiempo con una culpa que no le correspondía, porque sí había sufrido mucho, pero desde el momento en el que lo conoció, todo había sido felicidad. Estaba muy agradecida de estar a su lado. Le dijo que la culpa la tenía aquella persona que se aprovechó de su buena voluntad. También le comentó que había tenido recuerdos de un niño que siempre jugaba con ella, que estaba a su lado todo el tiempo y ahora por fin sabía quién era ese niño. Quería estar a su lado, así que él llorando le dijo que sí de verdad lo estaba perdonando, pero ella le dijo que no había nada que perdonar. Entonces él le preguntó si sería muy egoísta pedirle que pasara el resto de su vida a su lado. Inés le dijo que sonreirían juntos para siempre y entonces hicieron otra vez la promesa de la garrita. Gilbert se acercó hacia ella y estaba a punto de darle un beso, pero se contuvo. Se paró en seco, se dio media vuelta, le dijo que qué bueno que hablaron las cosas y se fue.
Una vez afuera se avergonzó muchísimo porque estaba a punto de sobrepasarse con ella. No podía controlarse. A partir de ese día en la mansión, todos estaban muy felices de que estos dos nuevamente parecieran una pareja de recién casados. De hecho, se preguntaban si tal vez habían tenido un tipo de discusión o algo así, porque antes andaban como que muy indiferentes el uno con el otro. De hecho, Inés se preguntaba por qué de repente se había ido así, así que lo habló con una de sus sirvientas que le dijo que era obvio que él quería darle un beso. Pero como ella no sabía nada de este tipo de cosas, le dijo como de ¿y por qué o para qué? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Casi casi. La sirvienta le dijo que eso era amor. Así que al duque le gustaba muchísimo ella. Empezó a avergonzarse y ahora sí lo empezó a ver con otros ojos. Así que cuando el duque fue con ella para decirle que tenían que platicar, estaba muy avergonzada, con la cara completamente roja. También los sirvientes que los veían a la distancia estaban como que muy chismosos porque pensaban que ahora sí iban a tener una señora a la quien servir. Pero en eso el mayordomo fue para decirles que Inés era la persona a la que tanto el duque había buscado. Era su verdadera prometida. Por su parte, estos dos fueron a hablar al campo de flores, sobre todo querían alejarse de la mansión porque las miradas de los sirvientes eran bastante intensas. Ella le dijo que se sentía igual, pero que estaba feliz de estar a su lado. Solo que en ese momento, él como que quería abrazarla, quería ir más allá, pero igualmente se contuvo. En ese momento ella le dijo que tenía que pedirle un favor porque había un lugar al que quería ir. Ahora, por otro lado, en la mansión Wilfred, Carla estaba hecha una furia, desquitándose con todas las sirvientas, golpeándolas, porque se sentía humillada por lo que pasó en el baile. Sobre todo, quería destruir a esos dos. A Inés por sonreír mientras ella la pasaba mal, porque decía que pues no merecía nada, debió de haber muerto. Ya saben cómo es. Su padre fue para preguntarle qué tenía o por qué estaba así. Ella le dijo que no podía aceptar que esa tipa estuviera viva, porque debió de haber muerto. Así que le pidió que por favor utilizara su poder para deshacerse de esos dos. Él le dijo que ahorita estaba algo ocupado con unos invitados y que hablarían después. Pero resulta que estos invitados son el duque e Inés. Unos momentos atrás estaban yendo en el carruaje cuando él le preguntó si de verdad quería ir a ese lugar, porque seguramente le traería muy malos recuerdos. Pero ella le dijo que en algún momento tenía que enfrentarlos, además de que ya se sentía lista. Cuando llegaron, todas las sirvientas comenzaron a hablar a sus espaldas de que era una marioneta, de que no había hecho bien su trabajo sacrificándose por la familia, que era un inútil, un montón de cosas. Ella las ignoró por completo. De hecho, le había dado una instrucción al duque de que no hiciera nada al respecto, pero él estaba que quería matarlos a todos. La llevaron hacia una sala de espera donde la jefa de sirvientas se portó bien condescendiente con ella. Casi ni le hablaba, solo le llevó té al duque porque decía que era una simple marioneta, una simple criada que no había hecho bien su trabajo. El mismo trato que las demás. También al parecer no le tenía miedo al duque porque les dijo que no tenía ninguna razón para avisarle al conde de que estaban en ese lugar y que siguieran esperando porque él no iba a ir. En eso Inés se levantó y le dijo que la que no conocía su lugar era ella, porque cómo hacía esperar a sus invitados poniendo mal el nombre del conde. Así que si no quería ser ella a la que echaran de patitas a la calle, que le avisara al conde que estaban ahí. Medio se sintió regañada, así que fue con el conde para decirle, porque resulta que él tenía el cuadro de la mamá y tuvo un pequeño flashback donde le decía que también iba a utilizar a su hija para su propio beneficio. La madre de Inés le decía que no lo iba a permitir, pero él según lo que quiere es que Inés despierte sus poderes para convertirse en el dios del mundo. Cuando le avisan que los invitados lo están esperando, se enoja muchísimo con la jefa de sirvientas, por lo mismo que le había dicho Inés, que mancilló prácticamente el nombre de la familia, así que la golpea y la despide. Cuando llega para saludar tanto al duque como a Inés, le pregunta que cuál es el propósito para que ellos estén ahí, además de que le pide disculpas al duque por el comportamiento inmaduro de su hija. Pero Inés le dice que está ahí porque quiere saber realmente qué pasó con sus padres, con
con la muerte de ambos, porque al final de cuentas era su hermano y su cuñada. Él le dijo que en algún momento tendrían que tener esa charla, así que la agarró de las manos, se puso medio a llorar, a decirle que su hermano había desaparecido, que los había estado buscando durante mucho tiempo, pero que cuando los encontró ellos ya estaban muertos. A ella se le hace bastante sospechoso, sobre todo porque el aura que tiene se siente que es medio macabra, además de que por algún motivo sus padres no querían que nadie supiera su ubicación, incluido el tío. Ella le dice que él mismo le había dicho que sus padres habían sido asesinados cuando se fue de la mansión, así que le pide que le diga todo lo que sabe. Él le dice que pues la verdad puede ser algo difícil de creer, pero que su mamá tenía un poder especial y se acerca a ella a jalonearla para preguntarle si ella de verdad no sabe nada acerca de este poder. Inés le dice que no sabe nada al respecto, así que el duque hace que la suelte porque casi ya se la quería llevar. Pero el conde le dice que para demostrarle que está arrepentido por cómo la trató, quiere que vuelva a la casa para tratarla con hospitalidad, además de que la va a reconocer como su verdadera hija. Ella le dice que muchas gracias, pero que ya está casada, así que no. Pero el conde los convence de pasar una noche en la mansión y muy a regañadientes tienen que aceptar. Sin embargo, una vez a solas, él le pregunta si de verdad está cómoda, porque puede incluso forzar la salida para que los dejen irse, y no le responde que no, porque puede que haya alguna que otra pista acerca de sus padres en esa mansión. En eso están platicando cuando le dice que se va a quedar a dormir con ella por si alguien intenta atacarla o hacerle algo, a lo que ella le dice que sí, pero ambos empiezan a pensar que va a ser su primera noche juntos, por lo que se avergüenzan bastante. Solo que en ese momento él la abraza y se pone detrás de las cortinas porque le dice que alguien está a punto de entrar a la habitación. Mientras están escondidos, alguien abre la puerta. La persona que irrumpe en la habitación es Carla porque trae un cuchillo y quiere deshacerse de Inés, diciéndole que ella le quitó todo, que por su culpa no puede tener paz, que su padre siempre estaba enfocado en ella, que siempre tenía una mirada patética cuando era niña y sacó toda su frustración en Inés. Cuando intentó apuñalarla, la detuvo el duque, pero ella le dijo que porque ella puede vivir tan tranquilamente cuando hizo de su vida todo un infierno. Y aquí como que algo está muy extraño porque la que le hizo la vida un infierno fue ella. Carla la odiaba tanto que la convirtió en una marioneta que no tenía ningún tipo de sentimientos o emociones. No fue sino hasta que conoció al duque que por fin pudo ser ella misma, pero Carla no entendía de razones, así que sacó otro cuchillo e intentó apuñalarla. Bueno, sí lo hizo, pero ella utilizó sus poderes para cambiar el color de su cabello y sus ojos, además de decirle que ella efectivamente era un monstruo. Así que no le importaba cuánto la apuñalara o cuánto intentara matarla, no podría hacerle nada, además de que no le perdonaría el hecho de haber lastimado al duque. En cuanto vio su transformación, Carla se desmayó, pero Inés le dijo al duque que era momento de irse, además de que curó sus heridas. Tanto ella como él ya no podían descansar en esa mansión. Se fueron en el carruaje y por su parte el conde estaba preguntándole a Carla qué rayos había hecho, cuando ella empezó a gritar que Inés era un monstruo, que cambiaba el color del cabello, el color de ojos, además de que sus heridas sanaban. Esto fue el principio de la locura del conde, porque sabía que Inés por fin había despertado, y eso significaba que alguien lo había traicionado. Así que Isaac, que estaba bien tranquilo en su casita leyendo cartas que le habían enviado, de repente ve una del conde diciéndole que capture a Inés. Resulta que un tiempo atrás él fue a la iglesia donde decían que había una santa que podía curar cualquier tipo de enfermedad. Y el conde, que era como el sacerdote de esta iglesia, le dijo que sí, la santa se encontraba en ese lugar, pero que estaba dormida, que si trabajaba para ellos, una vez que ella despertara, curarían a su hermano. Así que por eso ahora tenía que hacer lo que le habían encomendado. Fue hacia su habitación donde se encontraba Luca, su hermano pequeño que estaba en silla de ruedas. Le dijo que irían a la iglesia porque era momento. Entonces los preparó y salieron. En el camino se encontraron con Inés y el duque, que
¿Qué estaban haciendo en la calle? ¿Quién sabe? Comenzaron a platicar con Luca, el hermano menor, que les dijo que estaban muy felices de ir a la iglesia porque había mucha gente y que de no haber sido por el conde que les había otorgado todo su apoyo, todavía no estarían ahí, ya que sus padres fallecieron cuando ellos eran muy pequeños. El que había tomado el papel de ambos había sido Isaac. Cuando Luca les dijo que el nombre del conde era el tío de Inés, se sacaron mucho de onda, pero Isaac sabía lo que tenía que hacer. Tenía que capturarla para que así no mataran a su hermano pequeño y es más, lo salvaran. Una vez que entraron a misa, escucharon todo el sermón que da el sacerdote, que no es su tío porque al parecer hay muchos sacerdotes, pero nada se les hace tan extraño, como que es una iglesia normal, solo que hablan de una santa. Una vez que Isaac comienza a platicar más o menos de qué es lo que se dice de la santa, es que es una persona que una vez que despierte curará las enfermedades de todos. Obviamente esto suena a lo que es Inés, pero el niño Luca le dice que él está muy enfermo y que tiene que tomar bastante medicina, solo que en algún momento la medicina dejará de hacer efecto y morirá. Esto hace sentir mal a Inés, así que tratan de pasar más tiempo con ellos, van a ver un espectáculo que anda por ahí, mientras que el duque e Isaac hablan un poquito a solas. Le pregunta que si acaso se había acercado a Inés por el bien de su hermano, a lo que le dijo que si necesitaba algo, en cualquier momento no dudara en pedírselo. Aquí Isaac se dio cuenta de que efectivamente el duque es igual que Inés. Cuando siguieron su rumbo caminando todos juntos, aparecieron un montón de bandidos diciéndoles que les dieran a la santa, porque tenía que irse con ellos, y como eran un buen, aunque el duque tenía sus caballeros, no se iban a dar abasto. Además, Luca había tenido un episodio y necesitaba su medicina, pero no dejaban que se la dieran. Por lo que Inés le dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir con ustedes, porque tampoco quería que mataran a sus seres queridos. Así que Inés se fue con ellos y estos tipos, hasta eso sí cumplieron su palabra, no le hicieron daño a ninguno de los que estaban ahí. De inmediato, el duque le pidió a sus guardias que movilizaran a un escuadrón para ir en búsqueda de Inés, pero sobre todo recordaba las palabras de Isaac que dijo durante la pelea, porque dijo algo como de esto no debería de haber pasado así. Entonces el duque le preguntó que qué rayos sabía al respecto. Lucas, su hermano, trató de defenderlo, de decirle que él se convertiría en doctor por su bien, que no era una mala persona, pero en eso él le dijo, mira, ¿sabes qué? Ayúdame. Dime quién secuestró a Inés, quién está detrás de todo esto, porque aparte estaba seguro de que Inés lo iba a ayudar si se lo pedía. Así que Isaac tomó la decisión de decirle que fue el conde Wilfred quien inició todo esto. Por su parte, Inés despertó en un lugar desconocido para encontrarse con su tío, que tenía una cara de psicópata, por cierto, diciéndole que ella había despertado desde hace mucho tiempo y que no debió de haberle mentido porque tenía que ser una marioneta útil, no como la marioneta de su madre que ya no servía, porque le explicó que ahora se convertiría en una santa que curaría a miles de personas para que él fuera venerado como un dios. De hecho, aquí nos cuentan de que utilizó a su madre de la misma manera hasta que su padre, el hermano del conde, la ayudó a escapar y se fueron juntos a otro lado. Pero cuando volvió a encontrarla, se dio cuenta de que su madre ya no era una marioneta, por lo que ya no le servía, así que la eliminó junto con su esposo. Y nadie se dio cuenta de que él era quien había asesinado a sus padres. Así que le dijo, ¿sabes qué? No te vas a salir con la tuya. Le dijo que ella no era una marioneta, así que no lo iba a obedecer. Él empezó a cortarla por todo el cuerpo porque necesitaba un castigo. Necesitaba saber que en realidad ella era su marioneta. Fue entonces que recordó todo, porque antes de que fuera sellada y perdiera la memoria, su tío le había hecho esto también, hacerle innumerables cortes para que ella utilizara sus poderes. Entonces, ahora sí recordó lo que le había dicho su madre antes. Le dijo que la había protegido en esa mansión sin que nadie la viera debido al conde Wilfred, pero ahora los había encontrado, así que le pedía que por favor no se convirtiera en una marioneta como ella lo había hecho en el pasado. Quien la había salvado había sido su padre, que la ayudó a huir y sabía que ella encontraría a alguien igual que ella lo hizo, así que le pedía que por favor viviera. Cuando despertó, ahí estaba el conde diciéndole que era un despertar completo porque era la
viva imagen de Lily, su madre. Resulta que ella había recordado todo y también se había dado cuenta del plan del conde, porque le había casado con el duque de la muerte, ya que sabía que era su amigo de la infancia. Entonces, entre más tiempo pasara con él, más probable era que recuperara sus recuerdos y por ende recuperara su poder. Pero le dijo que había fallado porque también había recuperado su corazón. Ya no era una marioneta, así que no lo obedecería. El conde le empezó a jalar el cabello y a decirle que su madre también se negó al principio, pero que había aprendido la lección. Nunca saldría de esa celda porque lo único que tenía que hacer era destruir su corazón de nuevo. En ese momento inició la misa, así que varios creyentes aparecieron. Él empezó a decirles que la santa había despertado por completo, pero justo en ese momento apareció Isaac para decirle que lo curará a él y a su hermano menor. En ese momento el conde le dijo que no, que ellos iban a morir por haberlos traicionado. Cuando estaba a punto de matarlo frente a los ojos de Inés, apareció el duque de entre los creyentes para quitarle la daga que traía. Resulta que tanto el duque como Isaac se habían unido porque sabían que el conde los traicionaría, además de que no curaría a su hermano. También detrás de ellos aparecieron un montón de caballeros que arrestaron a todos los que estaban en ese lugar. El conde pensaba que todavía tenía un as bajo la manga, pero no. Pensaba que Luca estaría en su casa, pero ya estaba en la mansión del duque siendo supervisado por bastantes caballeros, además de que las personas a las que había mandado a su casa habían sido arrestadas. La última opción del duque era dejar encerrada a Inés porque él tenía la llave, pero Luca había sacado copias de las llaves por si en algún momento encerraba a su hermano, así que la liberó. Como ya no podía hacer nada, el duque lo sometió. Le dijo que Inés no era ni una santa ni una marioneta, era una persona como todos los demás y era su amada novia. Pero en ese momento el conde sacó una daga que tenía escondida y apuñaló al duque. Inés fue corriendo hacia donde estaba él, empezó a tratar de curarlo, pero el conde estaba detrás de ella, diciéndole que era inútil, que tampoco podía revivir a un cadáver. Le llenaba los oídos de cosas horribles. En ese momento Isaac lo apartó de ella, lo neutralizó con un arma y le dijo a Inés que no lo escuchara, que recordara el cómo lo había salvado. También recordó las palabras de su madre que le decía que tenía un sentimiento cálido dentro de ella y ese era el origen de su poder. Así que como ahora estaba llena de odio y resentimiento por el conde, no podía utilizarlo bien. Recordó que tenía que salvarlo porque era la persona a la que amaba y con ese sentimiento su poder se hizo aún más fuerte, por lo que pudo curar a Gilbert. Una vez que él estuvo curado, le agradeció, pero el conde seguía gritándole que ella era suya, que su poder era aún mejor que el de su madre y un montón de cosas. Ahora, el techo, por alguna extraña razón, empezó a caerse todo. Se estaba derrumbando. Así que ellos tenían que salir de ahí. El conde trató de agarrarla ante todo este caos, pero Gilbert lo impidió. Isaac lo golpeó con una piedra, les dijo que huyeran, él trataría de detenerlo, pero Inés le dijo que tenía que ir con ellos, porque Luca lo necesitaba. Así que como pudo, los tres salieron, dejando al conde debajo de todos los escombros. Un poco más tranquilos, Inés le dijo a Gilbert que había recordado todo, a sus padres, sus poderes y sobre todo a él, porque siempre había estado enamorada de él. Ambos se dijeron que se amaban y estaban a punto de darse un beso cuando Inés le dijo que no, porque Isaac los estaba viendo. Pero el duque le dijo: ¿sabes cuántos años he esperado este momento? Así que ambos se dieron un enorme y lindo beso. Isaac terminó la frase diciendo: y vivieron felices para siempre. A partir de ese incidente, el culto que había fundado el conde se deshizo por completo. Sus crímenes fueron revelados y su familia se fue a la bancarrota. Por su parte, Inés se quedó a vivir con el duque, obviamente, y también utilizó su poder para ayudar a las personas. Por supuesto, ayudó a Luca, ayudó a Isaac, que le agradeció muchísimo por haberlo atendido, sobre todo en un día tan importante para ella, porque tenía que prepararse para ir a su boda. Ella fue hacia el altar donde estaba Gilbert esperándola, pero no se veía tan feliz. Le preguntó si de verdad quería estar a su lado, aun cuando podría causarles bastantes problemas debido a su poder. Él respondió que había jurado protegerla, además de que solo quería verla sonreír a su lado, porque lo habían prometido. Mientras estuvieran juntos, superarían cualquier obstáculo. Y fin. Bueno, espero que este video les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones.
que les avisará cuando suba un nuevo video. Aquí abajo les dejo mis redes sociales para que me sigan. Recuerden que pueden apoyar el canal uniéndose en el botoncito que está aquí abajo. Les dejo el link del canal de WhatsApp, el link de mi otro canal de YouTube y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Los amo. Bye.